Buen día, los saluda la doctora Leslie Estrada. El tema que desarrollaremos el día de hoy es apoptosis. Apoptosis lo definimos como una muerte celular programada. Es un proceso normal, es exclusivo de células animales. Se puede describir como una secuencia orquestada de eventos que conduce a la muerte de la célula. La importancia de la apoptosis en el ser humano. La apoptosis puede ocurrir, por ejemplo, cuando una célula se haya dañada y no tiene ninguna posibilidad de ser reparada, o cuando ha sido infectada por un virus. La decisión de iniciar la apoptosis puede provenir de la célula misma, del tejido circundante o de una reacción proveniente del sistema inmunológico. Cuando la capacidad de una célula para realizar la apoptosis se encuentra dañada, por ejemplo, debido a una mutación, o si el inicio de la apoptosis ha sido bloqueado, por ejemplo, por un virus, la célula dañada puede continuar dividiéndose sin mayor restricción. Esto da como resultado un tumor, mismo que puede ser un tumor canceroso. Los linfocitos B y linfocitos T pueden llegar a desarrollar propensión a atacar las células de tejido sano del propio organismo al que pertenecen. Estas células autorreactivas son eliminadas mediante apoptosis en un proceso fisiológico normal. Por ejemplo, antes de ser liberados hacia el resto del organismo, los linfocitos T son sometidos a pruebas de reacciones autoinmunes dentro del órgano que las produce, que es el timo. De esta forma, alrededor del 95% de los linfocitos T recién creados y que son los que han mostrado propensión a atacar al tejido propio, deben ser destruidos por la vía de apoptosis. La muerte celular programada es un mecanismo básico implicado de forma decisiva en numerosos procesos. Entre ellos podemos destacar el desarrollo embrionario, la escultura de numerosas estructuras, eliminación de estructuras, control de sobreproducción de células, control de células defectuosas, formación de células diferenciales especiales. Aquí tenemos un ejemplo de el desarrollo embrionario cuando se están iniciando a desarrollar los dedos de las manos. Es un proceso evolutivo de especies muy desarrolladas que se desarrollan los dedos, los dígitos. Entonces, comúnmente la mano se desarrolla como algo completo y tiene como membranas dentro de los dedos. Y mediante el mecanismo de apoptosis mueren las células que están entre el cartílago entre los dedos para que se desarrollen los dedos como tales. Entonces, en el proceso es importante en el desarrollo del embrión humano para la formación de los dedos, la apoptosis. La homeostasis también para mantener el equilibrio celular, tanto de que no haya mucha muerte celular, mucha apoptosis, exceso de apoptosis, puede generar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. O el otro extremo, que no pueda desarrollarse la apoptosis, entonces no estén muriendo células que estén defectuosas, y esto puede ser, al contrario, células cancerígenas. Vamos a ver alguna diferencia entre los términos apoptosis y necrosis. Apoptosis es una muerte celular programada, como sabemos. Entonces, como es programada, es controlada. Vamos a ver que puede haber una contracción general en el volumen de la célula y su núcleo. Puede haber pérdida de adhesión a células vecinas. Hay formación de ampollas en la superficie celular. Hay disección de cromatina en pequeños segmentos. Y por último, englobe rápido de restos por fagocitosis, por los macrófagos. En cambio, a diferencia, la necrosis, esta es una muerte celular. Comúnmente no es programada, se debe a causas de hipoxia o algún daño físico o traumático. Entonces, esta sí puede generar inflamación de la célula y también de organelos membranosos internos. Va a existir rotura de la membrana, entonces puede haber una fuga de contenido celular hacia el medio. Esto puede inducir inflamación en el medio también, y por eso genera también estrés en células vecinas o en tejidos vecinos. Y hay otro término que vamos a mencionar, que es necroptosis.
que esta es una necrosis regulada y programada. Reguladores de la apoptosis. Vamos a mencionar aquí como importantes las caspasas. Estas son unas proteínas, cisteínas proteasas. Eso quiere decir que tienen un residuo de cisteína clave específicamente en el sitio activo catalítico. Ellas se sintetizan como procaspasas, que son proteínas precursoras de caspasas. Para poderse activar tienen que sufrir proteólisis, o sea, escisión de algún segmento de la estructura procaspasa. Comúnmente es el segmento pro, y de ahí ya quedan como caspasas activas. Las caspasas las podemos dividir en caspasas iniciadoras que inician el evento o la vía de la apoptosis. Están entre estas la 2, la 8, la 9 y la 10. Y después están las proenzimas ya caspasas que las denominamos efectoras como la 3 y la 7. Vamos a mencionar otro grupo de proteínas reguladoras de la apoptosis, que son los miembros de la familia de genes BCL2. Aquí podemos mencionar como ejemplos miembros de la familia pro supervivencia MC1, MCI1, familia propoptótica BAX y BAC, propoptóticas BH3. Entre el ejemplo está BIM, BID, PUMA y NOVA. Vamos a describir la vía de la apoptosis en dos vías. Una es la vía extrínseca, que aquí podemos ver que puede iniciarse por el factor de necrosis tumoral, TNF. Lo podemos ir visualizando también en la imagen que está a la derecha. El factor de necrosis tumoral o el ligando DED, ahí en respuesta a radiación, se puede estimular radiación ionizante, temperatura elevada, infecciones virales, agentes químicos tóxicos. Y vamos a ver ya a nivel de la membrana, ¿sí? Hay un receptor transmembrana, el que conocemos como TNRF, o receptor de la muerte, también se puede conocer. Podemos identificar que tiene dominios citosólicos ya dentro de la membrana, ¿verdad? Dentro del citosol de la célula, también denominados dominios de la muerte. Vamos a ver que una vez activados estos dominios que ya están intracelulares en el citoplasma, se van a reclutar varias proteínas y es como se activa una vía de apoptosis. Podemos mencionar entre unas la proteína adaptadora TRAD y también la proteína de señalización tipo sinasa RIP1K, que tiene actividad quinasa, ¿verdad? Por eso la K. De ahí, en secuencia, se puede activar la procaspasa 8. Sabemos que esta va a sufrir proteólisis, o sea, se cinde un segmento para que se produzca la caspasa 8 iniciadora. Y la caspasa 8, ya inicia la apoptosis por escisión y activación corriente abajo de caspasas que mencionamos como efectoras, que van a efectuar ya el proceso de la apoptosis. De ahí la otra vía que podemos mencionar es la vía intrínseca. Esta también la pueden iniciar estímulos internos, ¿verdad? De la célula, por eso se denomina vía intrínseca. Puede haber daño genético irreparable, puede haber hipoxia, elevada concentración de calcio citosólico, también infecciones virales, estrés por especies reactivas acumuladas, estrés oxidativo, ¿no? Miembros de la familia de las proteínas BCL2 hay 3 grupos que vamos a ver que son las que van a iniciar también esta vía cuando son estimuladas por lo mencionado anteriormente. Entonces, aquí es donde vamos a ver, 3 grupos. Están los miembros proapoptóticos. Estos tienen dominios BH y varios dominios BH. Esto es lo importante, hay una variedad de dominios BH. Estos promueven apoptosis, también los podemos identificar en la imagen, muy cercanos a la mitocondria. Está el VAX y el VAC, si ustedes lo observan.
También el otro grupo pueden ser los miembros antiapoptóticos, también tienen varios dominios BH. Estos protegen a la célula de la apoptosis, ¿sí? Es contrario, ¿verdad? Están el BCLX1, BCLW y BCL2, ¿sí? Que podemos identificar también unos en la imagen. Entonces, como nos damos cuenta, el grupo A son proapoptóticos y el grupo B son antiapoptóticos, ¿verdad? Y de ahí están las proteínas BH3. Estas lo que las distingue es que solo tienen un dominio BH. Aquí ejemplo está el BID, el BAD, el PUMA, el BIN, ¿verdad? Como ejemplos. Promueven apoptosis, ellos sí promueven apoptosis por mecanismos indirectos, ¿sí? ¿Qué mecanismos indirectos podemos mencionar? Pues inhibición antiapoptótica del BCL, ¿verdad? Inhiben esta proteína BCL que vimos que es antiapoptótica, ¿verdad? O viceversa, promueven apoptosis pero activando VAX o VAC, que esos sí son proapoptóticos. Son entonces las proteínas BH3 son los determinantes que una célula siga la ruta de supervivencia o la ruta de muerte, según las proteínas que activen. Bueno, si se da la vía, se activa la vía de dirección a apoptosis, entonces BH3 se activa, BCL2 antiapoptótico se inhibe, ¿verdad? Se anula. Y VAX, que si es proapoptótico libre, se va a translocar a la membrana mitocondrial externa. Entonces ahí vemos que el VAX entra a la membrana, ¿verdad? O sea, entra al interior de la mitocondria. Esto va a generar liberación del citocromo C. Cuando se genera esta liberación del citocromo C es el punto no reversible, ¿verdad? Es un retorno, ya no hay retorno atrás, se va a dar la apoptosis por la vía intrínseca. Entonces, ya fuera el citocromo C en el citosol forma un complejo apoptosoma. También lo podemos ver en la imagen. En conjunto con la procaspasa 9 se activa. Esta tiene la capacidad de activarse sin necesidad de proteólisis y se activa a caspasa 9 como una iniciadora en esta vía intrínseca. Y ya esta va a iniciar la activación de caspasas efectores corriente abajo para que se lleve a cabo la apoptosis. Entonces las caspasas efectoras son la caspasa 3 y la 7, ¿verdad? Ellas son las que terminan todo el proceso de apoptosis. Comúnmente, ¿qué van a estimular estas caspasas? La pérdida de la célula de contacto con células vecinas, la célula empieza a contraerse, la célula se desintegra en un cuerpo apoptótico condensado y cerrado por la membrana. Los cuerpos apoptóticos son reconocidos porque tienen la presencia de fosfatidilcerina en su superficie. Normalmente esta fosfatidilcerina solo se ubica en la lámina interna de la membrana citoplasmática, o sea, del lado interno, pero ahora está presente en el lado externo, en la superficie de la membrana. Un fosfolípido escramblasa se define, mueve moléculas de fosfatidilcerina a la lámina externa de la membrana plasmática, y que esté presente fosfatidilcerina en la lámina externa es una señal para los macrófagos especializados en fagocitar estas células para que se lleve a cabo pues la apoptosis. Entonces ya los macrófagos activados van a fagocitar sin derramar contenido celular en el entorno extracelular, y esa es una de las características de la apoptosis porque no afecta a células vecinas ni tejido vecino. Ahora el término necroptosis. Esta provoca rotura de la membrana plasmática, causa derrame de contenido celular al ambiente y desencadena inflamación. Aquí hay mal regulación de la vía, esta mal regulación de esta vía causa enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria del intestino, ¿sí? ¿Qué sucede acá en esta vía? Tenemos el factor de necrosis tumoral unido a su receptor TNF, entonces vemos que inicia igual que la apoptosis. Y como vemos, conduce a la vía extrínseca de la apoptosis, se da toda la vía extrínseca de la apoptosis, perdón. Pero ¿qué sucede? La caspasa 8 no es la última activada, sino que prosigue la vía extrínseca. Se reclutan también proteínas RIPK1 y RIPK3
Estas oligomerizan al necrosoma dentro de una estructura doblada. Se produce o se libera a la hora de hacer esta oligomerización un sustrato MLKL fosforilado. Este se dirige a la membrana plasmática, también se oligomeriza formando poros transmembrana. Cuando se generan estos poros transmembrana, se pierde la integridad de la membrana plasmática y ahí es cuando se genera la muerte celular. Pero como hay pérdida de la integridad de la membrana, también es por esta característica que todo el contenido puede derramarse de la célula hacia las células vecinas y sí generar inflamación en células vecinas, ¿verdad? Si vamos hacia la vía de la supervivencia de la señalización celular, entonces aquí también tiene injerencia el factor de necrosis tumoral, TNF, y su receptor TNF. Estos también participan en la vía de supervivencia, ¿verdad? Parece como contrario, pero es así. Transmiten dos señales opuestas, ¿verdad? O sea, el factor de necrosis tumoral puede transmitir una señal distinta, dos señales distintas hacia el interior de la célula. Una va a estimular la apoptosis y la otra va a estimular la supervivencia celular. Entonces ya vimos todo lo que va a conducir a que se genere la apoptosis, pero también la otra señal de este puede ser la supervivencia celular. Entonces se genera activación de un factor de transcripción NFKB cuando se genera la señal de estimular supervivencia celular. Este activa expresión de genes que van a codificar a que la supervivencia celular se dé, ¿verdad? Que la célula no muera, no se programa para apoptosis, sino que siga en supervivencia. De ahí tenemos importante la P53, esta proteína regula la proliferación celular, ya la hemos mencionado antes, en respuesta de la célula a estímulos de estrés. ¿Qué induce? Puede inducir parada del ciclo celular que previene la replicación de ADN dañado. Y también, como lo importante en este caso, es que puede activar la vía de la apoptosis. Esa es la importancia de la P53. Ahora vamos a mencionar envejecimiento como senescencia celular. El envejecimiento es un proceso constitutivo de la vida de todo organismo multicelular, desde su comienzo hasta su final. Implica cambios reconocibles particularmente desde el punto de vista orgánico, a medida que se incrementa la edad. La calidad y velocidad de este proceso depende de la programación genética, tanto como de condiciones y estilos de vida. Hay varias teorías del envejecimiento, si buscamos hay una gran variedad. Vamos a mencionar acá 5 y una sería el daño oxidativo. Aquí la actividad de moléculas extremadamente reactivas y potencialmente destructivas como los radicales libres se consideran los principales efectores de esta teoría. Inestabilidad genética. Aquí van a haber alteraciones fortuitas del ADN y enzimas indispensables. Entonces se va a generar un error catastrófico, ¿verdad? Que lleva al envejecimiento. El acortamiento de los telómeros sería otra teoría. El daño al genoma mitocondrial, la siguiente teoría. Y la senescencia se debe también, esta es la última que vamos a mencionar, al cumplimiento de un programa genético que conduce a la muerte celular programada, ¿verdad? Que en general pues es la apoptosis. Entonces vamos a mencionar características de la primera teoría, el daño oxidativo, que es la presencia de radicales libres. En 1656, Harman propuso la hipótesis de que el envejecimiento era resultado del daño de los tejidos causados por radicales libres. En 1969, McCord y Friedovich descubrieron la superóxido dismutasa, cuya única función es destruir los radicales libres. Ahora, la mutación genética es resultado de alteraciones en el ADN y los radicales libres pueden dañar el ADN, por lo que los radicales libres pueden promover la formación y crecimiento del cáncer, por lo que se ha empleado antioxidantes capaces de destruir radicales libres. Los antioxidantes más comunes son el glutatión, la vitamina E y C, el betacaroteno, que es el pigmento naranja y precursores de la vitamina A. Varios estudios aún no han revelado datos convincentes de que el uso de uno o más de estos o la combinación de estos antioxidantes prolongue la vida
por lo que la relación entre la dieta humana y la salud todavía es compleja, pero se recomiendan y se usan, ¿verdad? Como antioxidantes. Podemos desarrollar este tema también y ver la función de los radicales libres como causa de envejecimiento y enfermedad en Gerald Karp de la página 34 a la 35. El acortamiento de los telómeros y las telomerasas sería la segunda teoría. Bueno, los telómeros o secuencias repetidas de ADN y proteínas asociadas presentes en los dos extremos de los cromosomas se acortan cada vez que una célula se divide y este acortamiento cuenta el número de divisiones que ha experimentado una población celular. Entonces, ¿qué función tienen los telómeros? Protegen a los cromosomas, apoyan la transcripción exacta del ADN y se acortan durante la división celular. Harley y colaboradores demostraron que la longitud de los telómeros desciende progresivamente en las células somáticas que se dividen en el organismo y también en cultivo se pudo determinar. Dicho acortamiento obedece a un extraño defecto en la maquinaria responsable de la duplicación del ADN durante la división celular. Siempre que se produce una copia de ADN se elimina un pequeño fragmento de cada telómero. Entonces, eventualmente el telómero es demasiado corto para permitir una nueva mitosis, lo que podría causar el fin de la capacidad mitótica o límite de Hayflick. Entonces, existen células de la línea germinal, también tejidos fetales y ciertas células madres y las células tumorales, que son las principales, que poseen unas enzimas denominadas telomerasas, las cuales previenen el acortamiento de los telómeros. Entonces, las telomerasas es una ribonucleótido proteína enzimática, cataliza la adición de segmentos de ácido desoxirribonucleico a los telómeros. De esta manera asegura la conservación de su longitud, hecho que permite la replicación indefinida de la célula y les confiere inmortalidad. Tal es el caso de las células tumorales que mantienen sus telómeros intactos, lo cual permitiría suponer la naturaleza de su inmortalidad. La otra teoría es la inestabilidad genética, o denominado también error catastrófico. La define Orgel en 1963. Esta considera que los decrementos de la edad son consecuencia de errores de transcripción de la información del ADN al ARN. Un bajo nivel de proteínas aberrantes puede llevar a la producción catastrófica de proteínas mal funcionantes. El error es inevitable cuando excede la capacidad de reparación de la célula y por ello se da el envejecimiento. El daño al ADN mitocondrial. Aquí decimos que puede existir un aumento de especies reactivas que dañan el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial tiene menor capacidad de reparación que el ADN nuclear, esto es importante. Entonces, los niveles de NAD oxidado, es un principal aceptor de electrones que es fundamental para la respiración celular, bajan según envejecemos, afectando la producción de ATP. La disfunción mitocondrial está asociada a procesos inflamatorios y a disminución de la actividad inmunitaria de las células. La última teoría, el programa genético. La teoría del envejecimiento programado establece que el cuerpo tiene un reloj genético que determina el inicio del envejecimiento. Los cambios que se producen en las células senescentes interfieren con las reacciones químicas normales y se producen alteraciones funcionales que afectan desde la membrana hasta el ADN nuclear. Gracias, espero que esta clase haya sido de ayuda y de apoyo a su estudio.